Sin más preámbulos, recibamos al doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el maestro José Briceño con ustedes, con tanto ahínco, con tanta pasión, con mucha responsabilidad y sintiéndome, pero sumamente honrado por el gran yo soy, mi Padre eterno, nuestro Padre eterno, por el Teantropos, el Dios hombre, la persona de Jesucristo, mi hermano mayor, quien me constituyó y me escogió desde antes de la fundación del mundo, en la persona del Verbo, para este arduo, hermoso y gran llamado que es el ministerio de maestro. Una gran responsabilidad. Y gracias al Espíritu Eterno, el Espíritu Santo, que Él es el que ha hecho el trabajo, Él es el que me ha enseñado, me ha guiado, me ha instruido, me ha corregido. Él es el que me ha dado las grandes iluminaciones de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración. El Espíritu Eterno que mora en mí. Gracias. Desde el estado de Texas, la ciudad de Dallas, transmite el maestro Briceño para nuestras redes YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y para usted de contar. Gracias por el gran trabajo que están haciendo muchos que están tomando estos videos y los están expandiendo, los están subiendo y están haciendo un trabajo muy lindo, muy hermoso. Gracias por esa gran colaboración. Estoy desarrollando varios tópicos de un tema que lo he titulado Conociendo a nuestro enemigo. Este es el número 4. Vaya al 1, vaya al 2, vaya al 3. De suma importancia conocer a Satanás. Pobre de aquel soldado que no conozca a su enemigo. Es importante conocer sus estrategias, sus maquinaciones, sus operaciones, cómo trabaja Satanás en las tentaciones, conocer sus derechos para no invadir un terreno que no nos corresponde, conocer sus limitaciones y para usted de contar. Información que nos da el texto sagrado. Vamos a entrar en el estudio número 4 y vamos a tocar el tópico de sus limitaciones. Satanás tiene sus derechos, ya eso lo conversamos, lo expuse en los estudios pasados, pero también tiene sus limitaciones. Preste usted muchísima atención a esta verdad del reino que le voy a presentar. No se lo pierda. Mire, así como Satanás tiene sus derechos, tiene también sus limitaciones. Es bueno conocer sus derechos, ya los conocimos, ya los expuse en estudios pasados, pero también conocer sus limitaciones es de suma importancia, hasta dónde él puede llegar, hasta dónde él puede llegar. Ni siquiera voy a decir hasta dónde le es permitido de parte de Dios llegar, porque no es cuestión de que Dios le permita, es que no puede ir más allá, porque está limitado en su naturaleza, en su crianza, en su creación. Está totalmente limitado. Primero, no es omnisciente. No es omnipresente, no es omnipotente. Vamos a hablar de la omnisciencia. Eso que es una virtud que solamente se le puede dar al conjunto de la deidad, la omnisciencia, la omnisapiencia. La prognosis que tiene que ver con el eterno conocimiento del conjunto de la deidad
Eso no más que les he dado a ellos. O cuando digo dados es que solamente en ellos se da eso. En las dispensaciones pasadas antes de la gracia, en el gran yo soy, Jehová Dios, el Verbo y el Espíritu Eterno. La dispensación de la gracia ahora es el Padre Eterno, el Dios Padre, el Dios Hijo, hablando del Teantropos, el Dios Hombre, Jesús de Nazaret, y el Dios Espíritu Santo. En ellos solamente están estas virtudes y propiedades, la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia, solamente en ellos. Pero, oído, Satanás no es omnisciente, pero debemos tomar en cuenta esta verdad. Aunque él no es omnisciente, él no conoce la mente. Él no conoce nuestro pensamiento, no conoce nuestra forma de pensar. Pero Satanás es una persona, es un ser que analiza, que tiene sabiduría, que es inteligente. Y él, número uno, a través de todo lo que tú haces, él puede percibir, captar y hasta cierto punto poder, ¿cómo podría decirlo? Tener una percepción de lo que tú estás pensando. Pero oído, lo que viene. Satanás no conoce mis pensamientos, pero Satanás puede controlar tu mente a través de sus pensamientos si tú lo dejas hacer. Satanás nunca podrá posesionar a un creyente. Esto es importante entenderlo. Oído, Satanás nunca podrá posesionar a un creyente, a un hijo de Dios, uno que tiene justicia, que tiene vida, que fue regenerado, que es hijo de Dios, que es templo y morada del Espíritu Santo. Satanás nunca lo podrá posesionar, pero sí lo puede influenciar a través de los pensamientos que coloca en el ser. Maestro, me hizo una pregunta una persona cuando estaba dando este tópico en la escuela, en una de las escuelas que fundé en Venezuela. Me dijo: maestro, pero Jesús dijo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre y va a lugares secos y vacíos y regresa y consigue la casa vacía, dice que busca 7 más y entra. Y el estado postrero viene siendo peor. ¿De qué está hablando Jesús allí? Muy bueno. Cuando Jesús dijo eso, no existía la iglesia. Todavía no habían gentes regeneradas, redimidas. No habían hijos de Dios. El único hijo de Dios era Jesús. Estaba fungiendo como el unigénito. Ahora Jesús funge como el primogénito, el primero entre muchos. En ese tiempo, cuando Jesús dijo eso, era el unigénito. No había más hijos de Dios. El único hijo de Dios era él. Y Jesús allí no está hablando del creyente, del Hijo de Dios, de la iglesia, está hablando del estado postrer en la que iba a caer la nación de Israel a causa de la ausencia de su ministerio. La casa de Israel barrida tiene que ver con el disipar, el destruir las obras del diablo, el cual Jesús llevó a cabo en el ejercicio de su ministerio mesiánico. Barrió la casa, sanó enfermos, resucitó muertos, vista a los ciegos, sordos oyeron, mudos hablaron, muertos resucitaron, leprosos fueron limpiados. Jesús barrió la casa. A la ausencia de Jesús, muerte y resurrección y ascensión a los cielos, la casa quedó vacía. Y va esto, el poder satánico, las tinieblas, se enteran de esto, van y buscan refuerzos y empeoran la situación de esa nación que es Israel. Jesús dijo: así pasará esta generación perversa. Jesús está hablando de
está hablando de Israel, no está hablando del creyente. De modo que Satanás puede influenciar a un creyente con sus pensamientos, mas no puede posesionarlo. A mí me llamó una persona y me dijo, maestro, fue tan fuerte la manifestación diabólica de las tinieblas que hubo en el servicio, en un servicio que estuve presente, que hasta los cristianos fueron libres de espíritus inmundos que estaban en ellos. Eso es totalmente falso. Pero maestro, yo lo vi, o estaban influenciados o estaban haciendo un teatro. Estaban en un teatro, ¿no? Porque jamás y nunca un espíritu inmundo puede entrar en el cuerpo de un creyente. Tiene justicia, tiene vida, tiene el espíritu. Mire, así está en el pecado más sucio y más horrendo y más degradante de este mundo. Jamás un demonio puede entrar en el cuerpo de un creyente. Jamás. Tiene que salir la justicia, tiene que salir la vida. Tiene que entrar el pecado de la simiente satánica, que es el pecado, y la naturaleza satánica, que es la muerte, y volver a morir, volver a caer en el terreno de Adán, caer otra vez, recaer, que eso es imposible, lo dicen los hebreos, es imposible, para que un espíritu inmundo pueda entrar en el cuerpo de un creyente. Pero Satanás tiene poder, y a su vez es su derecho. Él lo puede hacer, de colocar pensamientos en nuestra mente e influenciarnos a través de ellos. Eso lo puede hacer Satanás. Sí lo puede hacer. Mire, se conoce de personas que han intentado ejecutar en ellos un suicidio, y por providencia divina, podría decir yo, por la intervención de nuestro gran yo soy, de nuestro Padre eterno en su misericordia, en su amor y su compasión, su misericordia y su gracia, ha habido una intervención donde esta persona que ha intentado entrar en ese terreno fue libre, por decir algo. Testimonio de una persona que tomó una soga, un mecate, y puso una banca, colocó el mecate y se guindó. Y después que él estaba ya al borde de la muerte, en ese momento entró una persona, por providencia de Dios, cortó la soga, cortó el mecate, y él cayó, y de pronto despierta, y en la interrogancia o las preguntas que le hicimos, de paso que le hice, me dijo, maestro, la verdad es que en mi mente no estaba hacer eso, pero algo me dijo que lo hiciera. Maestro, después que yo estoy ya guindado, que ya se me está yendo la respiración, que se me está yendo la vista, que yo entré en una agonía muy grande porque sabía que iba a morir, porque yo no quería hacer eso, pero algo me llevó a la mente a hacerlo y yo no sé, me dejé llevar. Eso es una influencia satánica. Personas que han tomado un puñal y han apuñalado a otros, los han matado, herido o matado. Han tomado un arma de fuego y han disparado, herido y han causado la muerte. Y después sueltan el arma y dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué hice esto? Personas que fueron influenciadas por Satanás. Te cuento que de la edad de 18 años a los 24 yo estuve en el mundo de la pornografía, de la masturbación y de la promiscuidad. 6 años estuve en el terreno de la inmoralidad sexual. No era casado, no tenía ministerio, ni ideas de ser llamado ministerio como el que ahora represento. Estuve 6 años.
Y cada vez que practicaba el acto de la pornografía y la masturbación o la promiscuidad, me sentía muy, muy mal. Porque mi espíritu renacido y la justicia que está en mí, la vida de Dios que está en mí, el espíritu que está en mí, rechazaba eso. Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Pero oído. Percibí que muchos de los pensamientos que vinieron a mí y que me llevaron a pensar la posibilidad de ver pornografía y después de masturbarme eran pensamientos satánicos. Eso lo entendí, lo fui entendiendo mediante la dirección del Espíritu, la guianza del Espíritu, la enseñanza del Espíritu, el redarguir del Espíritu, ese Espíritu eterno que estuvo en mí, que está en mí, que nunca se fue y que nunca será sino hasta que seamos arrebatados o que muramos o seamos arrebatados, que hizo un trabajo en mí, me hizo entender que muchos de esos pensamientos no venían de Dios, por ende nunca van a venir de Dios, que te veas pornografía y te masturbes. No venían de mi propia conciencia o del subconsciente, pero si alguien me colocaba esos pensamientos, porque no era el momento de entrar a un lugar solo, donde estaba solo en una habitación, que al momento de cerrar la puerta de la habitación se venía el pensamiento. ¿Qué tal si vemos pornografía? ¿Qué tal si te masturbe? Y me dejaba guiar, me dejaba llevar, aunque después de hacerlo me sentía mal. Fui como percibiendo por el Espíritu, aunque estaba en pecados, el Espíritu me estaba guiando y dirigiendo, instruyéndome, corrigiendo y haciéndome entender que dicho pensamiento no era de Dios, no era propio, era de Satanás, era de las tinieblas, que debía de luchar con eso. Que si yo quería ser libre de ese pecado, yo debía luchar con ese pensamiento. Hasta el punto que empecé a luchar. Cuando llegaba el momento, estaba solo en la habitación y me llegaba ese pensamiento y yo luchaba como podía, pero si yo veía que el pensamiento me iba a dominar, la influencia iba a ser tan fuerte para dominarme y sobrellevarme eso, salía de la habitación inmediatamente. Prendía el televisor, escuchaba una música cristiana, abría las escrituras y me ponía a meditar en el texto sagrado, un salmo, un proverbio, pero la forma de luchar en contra de ese pensamiento. Y es así como fui libre de ese flagelo, de esos tipos de pensamientos, porque después que yo me reconcilio con el Señor a los 24 años de edad, me reconcilio con el Señor 6 años después de verme lo que llaman vulgarmente descarriado, porque no somos trenes para descarriarnos, pero bueno, ya no me he descarriado, que me reconcilio con el Señor. Ya yo he venido en medio apartar del ejercicio de la iglesia, de la congregación, venía luchando y más cuando me reconcilio, seguí luchando hasta que fui libre de ese flagelo. Pensamiento que Satanás colocaba en sueños. Aún habían sueños lujuriosos, el cual me levantaba y lo primero que pensaba era el sueño. Meditaba en el sueño. Y eso me llevaba al acto de la masturbación o a ver pornografía. Y empecé a luchar en contra de ese pensamiento. ¿Por qué? Oído. Alguien dijo que usted no puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nidos y pongan sus huevos en ella. Usted no puede evitar que Satanás ponga pensamientos en su mente, pero usted sí puede evitar el meditar en ellos. Y dejarse influenciar por ellos y caer en las prácticas de esos pensamientos. Usted sí lo puede evitar. Entonces, Satanás no es omnisciente, pero Satanás puede colocar pensamientos en ti. Mira, esto es triste lo que voy a decir, muy triste. Pero he sido testigo. Estoy hablando
Te voy a hablar el caso de uno que no voy a decir su nombre, pero que 6 días antes de suicidarse, él conversó conmigo. La situación en la cual estaba pasando, deprimido, se sentía solo, abandonado, estaba siendo arrastrado y llevado por una enfermedad terminal, el cual vino sobre su cuerpo, invadió su cuerpo, y digo invadió porque no le pertenece. Él me contaba que tenía pensamientos del deseo de matarse, de quitarse la vida, de suicidarse. Lo que menos pensé, digo personalmente, el maestro de diseño, sabiendo quién es, que fuera a hacerlo. 7, 8 días después me entero, llamo a su número telefónico, me contesta su hijo y me dice, sí, maestro, mi padre se suicidó, se ahorcó. No meditó en el texto sagrado. Que la palabra nos enseña que por las heridas de Cristo fuimos sanos, que independientemente del tipo de enfermedad que haya, no hay nada imposible para Dios. Para Dios no hay nada fácil ni difícil, Él todo lo puede, y para el que cree todo es posible. Y se suicidó. Se quitó la vida y se dejó llevar por un pensamiento. Porque Satanás no es omnisciente, pero puede manipularte, intimidarte, controlarte, producir temores en ti a causa de un pensamiento, influenciarte, llevarte a una ejecución hasta el punto de quitarte la vida por un pensamiento. Él lo puede hacer. Tenemos que desechar todos esos pensamientos, porque los pensamientos vienen de 3 fuentes: de Dios, del diablo y de tu propia conciencia. El subconsciente puede traer pensamientos a ti, al consciente. Dios puede poner pensamientos al consciente, y Satanás también lo puede hacer. Pensamientos satánicos, desecharlos todos desecharlos. Segundo, no es omnipresente. Satanás no es omnipresente, pero tiene un ejército que está activo y presente en todas partes. Millones sobre millones de demonios Satanás tiene para supervisar tu vida 24 horas al día, y le llevan información a la velocidad de la luz. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué lugar te encuentras? ¿Qué estás viendo? ¿Con quién estás chateando? ¿Teléfono? ¿Qué estás observando? ¿Qué estás leyendo? Ellos le llevan información a Satanás de todo. Porque en eso, si tú sabías, lo vas a saber. Y más cuando estás afectando las tinieblas, porque eres un hombre entregado y consagrado a Dios, a su servicio, útiles en las manos de Dios. Estás afectando las tinieblas. No sé si lo sabías esto, oídos, Satanás te supervisa 24 horas al día. 24 horas al día. Satanás tiene información de Job, pero completo. Conocía a Job desde la coronilla de su cabeza hasta sus pies. Todos los bienes que tenía, las riquezas, todo. Igual Satanás te conoce a ti, pero por completo, porque tienes súbditos que son los demonios. Uno de ellos son los demonios, del cual te tienen vigilado 24 horas al día. Por eso Satanás te inspecciona, te seduce y te invade. La seducción viene de acuerdo a la inspección. Eso lo hace Satanás 24 horas al día. Además de eso, Satanás tiene súbditos también, seres humanos que trabajan con él, influenciados con una mente diabólica,
Unos son posesionados, como los que hacen acto de ocultismo, tiene hechiceros, agoreros, adivinos, personas que trabajan con el ocultismo, la brujería, la magia negra. Y tienes personas que son influenciadas, que viven, que no son posesionados como los que trabajan en el ocultismo, pero que son influenciados como los homosexuales, lesbianos, pedófilos y criminales. Y paro de contar, personas que trabajan con él y que Satanás puede comisionar a uno de estos seres para que te haga daño. Claro, no va a poder hacerte daño jamás. Mientras nosotros nos mantengamos en el propósito de Dios y somos recíprocos en el amor que Dios tiene para con nosotros, nada lo que Satanás nos intente hacer va a lograrlo. Dios no lo va a aceptar. Por eso Pablo dijo, los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Tú estás en el propósito de Dios y te mantienes en el propósito de Dios, en la dirección de Dios, en la vida del Espíritu, y amas a Dios como Él te ama, y por causa del amor eres selecto con las cosas que piensas, dices y haces, y que todo lo que piensas, dices y haces vaya acorde o en línea con los principios del reino. Todo lo que te pase te ayuda para bien. Porque así como Satanás tiene súbditos, que son los demonios, Dios tiene ángeles que te protegen. Dios va a enviar sus ángeles, uno que envíe es suficiente, para que te proteja 24 horas al día si esto es necesario, de cualquier atentado, de cualquier incidente o accidente que las tinieblas o los súbditos que trabajan con Satanás, humanamente hablando, te quieran hacer daño. Dios va a enviar sus ángeles para que te protejan. Eso siempre te mantengas en el terreno del reino eterno. Si estás en el terreno de las tinieblas, Dios no va a poder hacer nada por ti. Porque tienes que aprender esto. Nunca le cedas a Satanás tu terreno. Nunca dejes que Satanás se meta en tu terreno porque te despropia, pierdes autoridad. Y nunca te metas en el terreno de Satanás porque también pierdes autoridad. ¿Ok? Mantengámonos siempre en el pensamiento de Dios, en los principios del reino eterno. ¿Ok? Entonces no es omnipresente, pero tiene súbditos que le llevan información, oído, y no es omnipotente, pero es un ser sobrenatural, eso no se te puede olvidar nunca. Y tiene un poder que es devorador y violento, con el cual mata, hurta y destruye. Si te descuidas, te puede hacer daño. Búscate Primera de Pedro 5:8. Dice que Satanás anda es un símil, como león. No es que es un león, el verdadero león de la tribu de Judá es nuestro Señor Jesucristo. Está sentado a la diestra del Padre con todo poder, con todo dominio, con toda autoridad, con todo señorío. Ese es el verdadero león. Él anda como un símil, león, buscando a alguien para devorar. La palabra devorar es para hacerte pedazo y tragarte, para pedazarte y tragarte, así como una presa. Lo dice Pedro en su primera carta, el capítulo 5, verso 8, hay que tener mucho cuidado con este animal. Es un depredador, es un asesino, es un homicida. Él no es sin misericordia, es indolente. A él tú no le interesas para nada. Le das una oportunidad, te va a destruir y te va a acabar. Y vas a alimentarlo. Puede acabar con tu vida, con tu salud, con tus finanzas, con tu familia, con el ministerio. De paso lo ha hecho. Ministros, gente que ejerció un ministerio excelente, potente, una cosa pero bárbara, un ministerio de una unción extraordinaria que se manifestaron a través de este tipo de personas. Y te puedo hablar de uno, de Jimmy Swaggart, fue uno, Jimmy Swaggart, y lo digo porque eso fue conocido. El caso de Jane Baker también fue conocido. Por causa de haberle dado terrenos a Satanás, o meterse en el terreno de Satanás, Satanás los devoró como un león y se los tragó hasta el punto hoy no han surgido todavía. Tienes que cuidarte de esto, ¿ok? Entonces, Satanás
No es omnisciente, no es omnisciente, pero puede colocar pensamientos en tu mente y te puede influenciar a través de ellos. Yo soy testigo de eso. Me tenía sumergido en el mundo de la inmoralidad sexual, en la pornografía, en la masturbación y la promiscuidad. Estaba llevando a eso. Satanás puede conducirte a la droga, puede conducirte al alcohol, puede conducirte a muchas cosas a través de un pensamiento, al suicidio, al homicidio, al terrorismo, y para usted de contar, a través de un pensamiento. Satanás no es omnipresente, pero tiene súbditos que le llevan información 24 horas al día, oído, y Satanás no es omnipotente, pero es un poder sobrenatural. Oído lo que le voy a decir ahora, que esto muchos no lo entienden. Humanamente, hablando en el aspecto humano, humanamente nosotros no podemos con Satanás. Físicamente, humanamente no podemos. Porque es un ser sobrenatural. Por eso Dios puso en nosotros un poder que supera su poder. Porque el término poder, para referirse a Satanás, al de Satanás, es vía. Es un poder devorador, mata, hurta y destruye, pero está limitado. Pero el poder que nosotros recibimos es el dunamis, la dinamita, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, y dentro de ese poder hay tres poderes, que es el kratos, el ischus y la energía, que se manifiestan de acuerdo a la necesidad que haya, y que el poder que está en nosotros no tiene límites. Ese es todo el poder de Dios, es un poder que nadie lo supera. Pero ese poder, que es el Espíritu Santo, que es una persona, va a operar a favor nuestro en una implosión y a favor de los que nos rodean una explosión. Si nosotros nos mantenemos en los principios del reino, opera a través de la autoridad que se nos ha entregado, que es la exousia, que es la delegación de derechos. ¿Ok? Siempre y cuando nos mantengamos en los principios del reino. Salimos de esto, entramos en terreno satánico, sea la inmoralidad sexual, sea en la codicia y la avaricia por el dinero, sea en la sed de prestigio, sea en el litigio, en la lengua, o sea en los resentimientos, raíces de amargura, cualquiera de esos terrenos en los que usted entre, usted, Satanás, fácilmente puede influenciarlo con un pensamiento e invadirlo, no morar en usted, sino lograr su objetivo, que es acabar con usted y con todos los que le rodean. Porque tiene un poder que, si usted le da lugar, lo va a destruir por completo. ¿Ok? Nunca se le olvide eso. No juegue con Satanás. Oído, él no está juzgando al evangelio. Satanás sabe lo que está haciendo. Y más cuando le estás haciendo daño, que estás afectando las tinieblas, él está buscando el momento oportuno que tú le des una oportunidad para meterse y destruirte. Y ni siquiera Dios puede cubrirte, porque le estás delegando autoridad a él. Y él tiene derecho que Dios lo respete. De la única forma que Dios intervenga en su soberanía, cuando tú quebrantas principios y no dejar que Satanás te haga daño, es que alguien está intercediendo por ti. Por eso yo siempre pido mucha intercesión, que interceda mucho por mí. ¿Ok? Se le pide, Maestro Briceño, hasta nuestra próxima oportunidad. No sin antes pedirte, por favor, comparte estos mensajes. Primeramente, oren por mí. Esa es la primera petición. Por delante, la oración. La oración del justo puede mucho, dice el texto. La oración en fe desata el poder de Dios. Creo en la intercesión, interceda mucho, cúbranme en oración. Por favor, háganlo. Número dos, compartan estos mensajes con todo el que usted pueda. Todo lo que usted pueda, compártalo. Y número 3, usted puede depositar o enviar una ofrenda al Maestro Briceño. Se lo agradezco con honores. A esto nos debemos. No soy un vividor del evangelio porque trabajo. Esto es un trabajo. Estudiar no es fácil, pero de esto vivimos y a esto nos entregamos. Pablo dice: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. El obrero es digno de su salario, no pondrás bozal al buey que trilla. Y hablaba de los que trabajan en el ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Por Zelle. Lo puedes hacer. Mi usuario es mi número telefónico, +1 786-604-3352. Repito, +1 786-604-3352. Ese es mi usuario, a nombre de José Briceno, con C y con N. José Briceno es mi usuario de Zelle. Lo puedes hacer por PayPal también. El usuario de PayPal es
josén77bricenoa77@gmail.com. Así, josén77bricenoa77@gmail.com, Briceno con C y con N. Y lo colocas a nombre de José Briceno. Eso lo puedes hacer por PayPal. También lo puedes enviar por MoneyGram. En el caso que no estés acá en los Estados Unidos, en cualquier nación, eres agradecido, lo puedes enviar por MoneyGram. A nombre de los 2 nombres y 2 apellidos. José Nicolás Briceno Aldana. José Nicolás Briceno Aldana. Para retirarlo en el estado de Texas, la ciudad de Dallas. Por MoneyGram también lo puedes hacer. ¿Ok? Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El doctor y maestro del texto sagrado, José Briceño, se despide hasta una nueva intervención en su programa Palabra de Iluminación. Te esperamos en nuestra próxima intervención de tu programa Palabra de Iluminación. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.